La guerra había terminado. Al menos eso era lo que todos los estrategas Zari supervivientes coincidían sobre el Imperio Cráter. Salvaje e implacable, había destrozado cada línea defensiva, aplastado cada fuerza de resistencia, y ahora la flota de guerra se cernía sobre la última fortaleza Zari, la fortaleza Celaprime. Una flota tan vasta que incluso las proyecciones más optimistas de supervivencia se reducían a la insignificancia. El asesor V se detuvo en la tenuemente iluminada cámara de guerra, escuchando los silenciosos murmullos de derrota de los seres del Alto Consejo, quienes apenas años atrás no hablaban de nada más que del inigualable intelecto estratégico de su gente, su comprensión superior de la guerra, sus ecuaciones, sus proyecciones, sus análisis estadísticos. Todo se había vuelto inútil contra la brutalidad de los cráter. La cámara era una cúpula de fría elegancia metálica, sus paredes cubiertas de pantallas holográficas. De defensas desmoronadas, indicadores rojos parpadeantes marcaban cada pérdida de puesto avanzado ante los invasores. La otrora orgullosa armada del dominio Zari había quedado reducida a restos dispersos escondidos en campos de asteroides con la esperanza de evitar la persecución implacable de los K. El canciller, un ser de extremidades alargadas y cansado, ojos plateados, se hundió en su asiento. «No queda nada», murmuró, «nuestras fuerzas están agotadas. Nuestras estrategias están agotadas. Los últimos cálculos indican un 0,002% de probabilidad de victoria». El veterano entrecerró los ojos. Una posibilidad, sin embargo. El canciller se burló. «No seas absurdo». Un silencio gélido siguió. Entonces, desde las profundidades de la cámara, la voz del general Thort, uno de los pocos comandantes militares supervivientes, irrumpió en la penumbra. Dijo: «Queda una opción». Todos los seres de la habitación se volvieron hacia él. Una vez que su prístino uniforme de comando fue desgarrado, ensangrentado por combates en los que no tenía por qué estar, había luchado en el frente, una rareza para un Zari, y sin embargo, su expresión desgastada por la guerra tenía algo desconocido entre los de su especie, no desesperación, sino locura. «La garra Terán», dijo simplemente. Hubo una reacción inmediata, conmoción, asco, un murmullo de resistencia se extendió por el consejo. «El Terence», el canciller se burló. «¿Sugieres que convoquemos humanos?» Vex se enderezó. Había leído sobre los humanos, había oído hablar de ellos, su reputación los precedía, aunque la galaxia los había descartado en gran medida como una especie de imprudentes, oportunistas, primitivos, caóticos, impredecibles, locos. He luchado contra otros guerreros y los he visto en su peor momento. El Zord continuó, y sin embargo, temo a los humanos más que a ellos. El canciller dudó por primera vez en esta larga guerra. La incertidumbre parpadeó. En sus rasgos, el veterinario se inclinó hacia adelante. Zord exhaló lentamente porque los humanos no luchan como nosotros. «No luchan como los Kthr. Luchan como lunáticos». Hacen la guerra sin un patrón discernible, sin una lógica consistente. Los cráter esperan fuerza, esperan poder bruto, pero los humanos sacrificarán una armada entera solo para hacer una broma. Crean estrategias que no deberían funcionar, pero de alguna manera convierten la guerra en deporte. La cámara se sumió en el silencio. El peso de la decisión se cernía sobre ellos. Entonces, con voz tranquila, el canciller habló: «¿Y si los convocamos?» Los labios de Zori se curvaron en algo parecido a una sonrisa burlona. «Entonces, desataremos el infierno». Activaron la baliza de socorro. 12 horas después, llegó la nave. Decir que Zari esperaba algo más digno habría sido quedarse corto. El USS Independence no planeo. En órbita como una nave de guerra del dominio construida con precisión. No, se pavonea y como un borracho tropezando con el lugar equivocado. Todo el agujero, marcas de quemaduras, grafitis, y lo más desconcertante, una pegatina de neón brillante que decía: «Si puedes leer esto, estás demasiado cerca». El muelle de atraque de Celaprime se abrió y salieron. El primero era un hombre enorme vestido con una chaqueta de combate desgastada por la batalla, con las mangas arremangadas para revelar los brazos cubiertos de cicatrices. Su arrogancia era absoluta, su sonrisa llena de problemas. Este era el comandante Jack Meadedo Harrison, una leyenda si la mitad de los rumores fueran ciertos. Tras él, esparció a su equipo, una colección de auténticos maníacos. El sargento Bomer Kowalski, el experto en demoliciones, llevaba lo que parecía sospechosamente una lata de cerveza. La Teniente Samantha Sammy. Carter, el especialista en tecnología, ya estaba analizando los sistemas Zari con una sonrisa burlona, murmurando algo sobre el Windows 95 alienígena retrofuturista.
Y luego estaba el cabo Rico Cowboy Vargas, quien en cuanto bajó de la rampa sacó un chicle, se lo metió en la boca y silbó lentamente. «Maldita sea», dijo arrastrando las palabras. «Parecen un grupo de nerds tristes en un funeral». Los seres Zari, serenos e inteligentes, miraron fijamente a los humanos en un horror colectivo. Recuperando la compostura, dio un paso al frente. Comandante Harrison, usted ha sido invocado bajo las garras desgarradoras. El destino de nuestra especie depende de... Sí. Harrison interrumpió agitando la mano. Leímos la llamada de socorro. Estamos aquí. Extraterrestres malvados te están dando una paliza. Necesitas algo de ingenio humano para arreglarlo. Lo entendemos. El veterinario parpadeó. Mantenemos ese pensamiento. Boomer interrumpió haciendo crujir los nudillos. Pregunta, ¿son ilegales las explosiones en este planeta? Vec dudo. ¿Qué? Explosiones, repitió Boomer como si estuviera explicando aritmética básica. Ya sabes. Boom, fuego, ruidos fuertes, la sal de la vida. Los Zari intercambiaron una mirada. Hay leyes que regulan. Vs. Ese es tu primer problema. Dijo Boomer dándole una palmada en el hombro a Vex. Tienes que relajarte. Sammy ya había hackeado sus terminales Halo. Revisaba planes estratégicos con una expresión indiferente. Oh, Dios mío, esto es triste. ¿Quién demonios planeó esto? Ustedes ni siquiera saben improvisar. Vexy se estremeció. Nosotros seguimos estrategias de batalla calculadas. Ese es tu segundo problema. Robo de vaquero. Vs. Los humanos no calculamos. Sí. Improvisemos y veamos qué pasa. Zari no podía decidir si estaban aliviado o absolutamente aterrorizado. El canciller, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Ustedes, los humanos, nos ayudarán. Harrison se giró hacia él, con una sonrisa burlona que nunca abandonó su rostro. Escucha, amigo, ayudar es lo nuestro. Hizo crujir los nudillos, y además, nada acelera la sangre como una buena historia de un desvalido. El lado Vex ya siente la inminente migraña. Esto será un desastre, amigo. Harrison rió entre dientes, dándole palmaditas en la espalda. No tienes idea de que la guerra acababa de dar un giro y nadie, ni siquiera Uncter, estaba preparado para lo que vendría después. El Consejo de Guerra de Celaprime nunca había estado tan silencioso. Los humanos habían tenido acceso a los registros de guerra de los dominios, simulaciones estratégicas y todos los análisis tácticos disponibles. Les tomó 4 minutos descartar siglos de doctrina militar. Vex se quedó al borde de la cámara observando con creciente horror cómo el comandante Harrison apoyaba los pies en un... La sagrada mesa de guerra de Zari se desplazaba perezosamente por los datos como si estuviera viendo un menú. Boomer ya había abierto un BL apoyado en la terminal, mientras Sammy tecleaba con impaciencia en su panel de datos. Cowboy había sacado una baraja de cartas y practicaba barajar con una sola mano, completamente desinteresado en la guerra del fin de la galaxia que lo rodeaba, así que, Boomer arrastró las palabras, tomando un sorbo de su petaca. ¿De verdad intentaron luchar como este? El veterano apretó la mandíbula. Nuestras estrategias se han desarrollado durante miles de años. Sí, y son horribles. Sammy interrumpió, girando la pantalla hueca hacia ellos. No me extraña que los estén aplastando. Son demasiado predecibles. Miren esto, formaciones estructuradas, respuestas precalculadas, maniobras de contraofensiva que solo se activan cuando se alcanzan umbrales de pérdida específicos. Ella negó con la cabeza. Dirige al cráter. Lo vi venir incluso antes de lanzarlo. El canciller inhaló profundamente. Hemos optimizado nuestras tácticas basándonos en la lógica y la estadística, y ahí está tu primer problema. Harrison dijo, lanzando el panel de datos sobre la mesa. Esto no se trata de lógica, se trata de quien está dispuesto a ser el hijo de puta más loco de una habitación. Los comandantes Zari reunidos parecían completamente perdidos. Sintiendo que se le agotaba la paciencia, hizo un gesto brusco a los humanos y luego... Iluminanos, Comandante Harrison. ¿Cuál es exactamente tu plan? Harrison sonrió. Oh, te va a encantar este silencio. Colgados en la cámara mientras los humanos revelaban su estrategia. Paso 1. Trampas explosivas para todo. Paso 2. Burlarse del enemigo sin descanso. Paso 3. Buscar el máximo daño psicológico. Paso 4. Explosiones, muchas explosiones. Vex miró fijamente el plan.
Parpadeando, esto no es una estrategia. Boomer golpeó la mesa. Es lo mejor. Estrategia no, dijo Vex frotándose las sienes. No lo es, son los garabatos de un trastornado. Oh, me encanta a dónde va esto. Murmuró el vaquero sonriendo mientras se repartía otra mano de cartas. Harrison se inclinó hacia adelante. Escucha, amigo, los Crater esperan que juegues limpio para luchar como una especie civilizada, por eso sigues perdiendo. El lado del canciller intentas hacer trampa, mentir y luchar sucio. Sammy sonrió. Beck abrió la boca para protestar, pero Harrison levantó una mano. Escucha, los cracks son brutos, respetan la fuerza, pero lo más importante es que temen lo que no entienden, y ya sabes lo que no entienden. Boomer sonrió. Humanos. V miró al canciller. El canciller miró a V. Toda la sala estaba en silencio. Entonces, el lado del canciller. Bien. Harrison aplaudió. Oh, demonios, sí, déjalo. Hazlo. Historia niños y niñas 12 horas después, comenzó la primera batalla bajo mando humano. El Cracker no tenía ni idea de que los golpeó. En lugar de una línea defensiva coordinada, se encontraron con el caos. Los Zari, ahora bajo instrucción humana, abandonaron las formaciones tradicionales y lanzaron ataques asimétricos, entrando y saliendo del campo de batalla en ráfagas aparentemente aleatorias. Los Crater no pudieron predecir los patrones porque no lo sabía. Entonces llegaron los juegos mentales. Sammy hackeó su red de comunicaciones y reemplazó todas las órdenes de guerra entrantes con un bucle infinito de Nunca te voy a rendir de Rick Astley. Los orgullosos guerreros de los almirantes Crater lucharon contra Arden, quedándose sin aliento y gritando de frustración mientras eran aplastados sin descanso. El vaquero de combate se había encargado de repintar la flota Zari con letreros para mostrar dedos medios caricaturescos que anunciaban su presencia con la máxima falta de respeto posible. Boomer se lo estaba pasando en grande. Explosiones por todas partes. Para cuando los Crater intentaron contraatacar, fueron atacados con una burla al segundo paso del plan. Guerra. Los soldados Zari, instruidos por los humanos, comenzaron a burlarse abiertamente de sus enemigos por canales abiertos. Lo que antes habían sido combates solemnes y calculados, ahora se había convertido en pilotos Zari maldiciendo en varios idiomas a los comandantes Crater que sus madres olían a azufre y que sus planes de batalla eran débiles. Los Crater no manejaron bien esto y comenzaron a cometer errores tácticos. Contraataques imprudentes alimentados por pura rabia, y que eso era exactamente lo que Harrison quería ver. Dijo reclinándose en una silla a bordo del USS Independence. Se trata de enojarlos lo suficiente como para que sean estúpidos. La primera retirada de los Crackers en la historia llegó 3 horas después. Sus generales más temibles, humillados y confundidos, se retiraron no por potencia de fuego, sino por pura incredulidad. Por primera vez en la historia registrada de Celar, habían ganado una batalla. Un veterano se sentó en un silencio atónito viendo cómo se dispersaban las fuerzas de la CIA. Eso realmente funcionó. Harrison le dio una palmada en el hombro. Chico, vas a aprender muy rápido. Los humanos somos la especie más peligrosa de la galaxia, no porque seamos más fuertes, sino porque somos ridículos. El canciller se quedó sin palabras. El vaquero se quitó el sombrero. Son bienvenidos, pero la guerra aún no había terminado y los Crater nunca olvidan una humillación. Los Crack no entendieron la derrota durante siglos. Habían aplastado civilizaciones inferiores bajo su máquina de guerra. La rendición era inevitable. La resistencia era feudal. Su imperio se expandió mediante tácticas abrumadoras de fuerza bruta y una férrea negativa a aceptar cualquier cosa que no fuera la dominación total. Sin embargo, en el campo de batalla de Celaprime, habían sido burlados, humillados y derrotados no por una potencia de fuego superior, sino por la locura. El almirante Gorka, comandante de la flota Crater Dread, se encontraba en el puente de su nave insignia, el Devastador, agarrando los bordes de su mesa de guerra con tanta fuerza que sus garras arañaron el metal. El informe de batalla se desplazaba ante sus ojos rojos como la sangre, pero apenas necesitaba leerlo. Sentía la desgracia en sus huesos. La interferencia humana, una especie tan insignificante que la mayoría de los señores de la guerra los consideraban plagas, había cambiado el rumbo. Su imprevisibilidad, su desprecio por el orden, su absurdo. Había fundado sus fuerzas, los Cter no temían, y sin embargo, tras la retirada, Gorka había oído susurros entre sus propios soldados, inquietud, confusión, un miedo a lo desconocido que no podía soportar. La guerra se había intensificado. Más allá de una simple conquista, esto era ahora una cuestión de honor.
Gorab enseñó los colmillos y gruñó a sus oficiales del puente: «Preparad la flota de guerra de clases acorazada. El tiempo de los juegos ha terminado». El Imperio Cráter no perdió la guerra, pues eliminaron a quienes se interpusieron en su camino. Los humanos lo descubrirían pronto. Habían pasado los últimos días intentando comprender a los humanos. El problema era que era imposible. La batalla se había ganado, pero ¿a qué precio para su cordura desde su victoria? Los humanos han estado celebrando de maneras que desafiaban la lógica Zari. Su nave, un vergonzoso mosaico de cicatrices de batalla, pintura cuestionable. Trabajos y lo que parecían ser blasfemias escritas en un idioma terrestre se habían convertido en el espectáculo de celebraciones de rock. Música agresiva y ruidosa a todo volumen por los altavoces. Bomer había introducido algo llamado Beer Pong a un grupo de confundidos estrategas Zari. Cowboy había comenzado a enseñar a los soldados del dominio el fino arte de la palabrería, lo que llevó a un incidente diplomático bastante vergonzoso cuando un joven oficial Zari le dijo a su oficial superior que comiera plasma. Nerd v. Exhausto. Beyond. Risen se encontró frotándose las sienes mientras estaba de pie en el centro de la bodega de carga del USS Independence observando cómo se desarrollaba el espectáculo. No estaba seguro de qué era peor, si el total desprecio por el decoro militar o el hecho de que, de alguna manera, la moral nunca había estado tan alta. «No luches contra eso, amigo». Se giró para ver al comandante Harrison de pie a su lado con una expresión casual. El líder humano sonrió con suficiencia. Bebió de una taza llena de un líquido azul brillante que, según Becht, no era seguro para el consumo orgánico. «Te darás un infarto. Intenta descifrarnos». Harrison continuó: «Toma años desarrollar tolerancia a la estupidez humana». El veterinario inhaló bruscamente. «Deberíamos estar preparándonos para la represalia de los demás». «Estamos», dijo Harrison, tomando otro sorbo. «Se llama alivio del estrés. Estás borracho». Harrison sonrió. «Estoy recalibrando eficientemente mis procesos de toma de decisiones». Antes de que el veterinario pudiera replicar, una alarma estridente resonó en la nave. La carga de la bahía cambió inmediatamente de caótica a preparación para el combate. Los humanos dejaron caer sus bebidas, tomaron sus armas y se movieron con repentina y aterradora coordinación. Harrison tiró su taza a un lado y se llevó un comunicador a la oreja. «¿Qué tenemos?» La voz de Sammy crepitó. «Ya sabes cómo esperábamos represalias». «Sí, tuvimos la represalia». La pantalla de vista se activó. Beck se congeló. Una flota se cernía sobre Cela. El Prime no era una fuerza de asalto, no era un batallón de guerra estándar, sino un acorazado Octer. La flota de asalto al frente era el Devastador, el buque de guerra más grande de la armada Octer. Una nave tan vasta que proyectaba una sombra sobre todo el campo de batalla. «Bueno», el vaquero silbó, ajustándose el arma. «Sacaron al grandullón». Boomer sonrió, crujiendo los nudillos. «Finalmente, me estaba aburriendo. No podía comprender esta reacción. Están enviando una flota de aniquilación. ¿Y ustedes están emocionados?» Harrison sonrió con suficiencia. «Mira, ese es el problema, amigo Kurr. No se dan cuenta de que acaban de cometer el mayor error de sus vidas». La voz de pánico del canciller estalló a través del canal de guerra. «Los escudos planetarios del dominio no resistirán esa potencia de fuego. Debemos evacuar». «No». Harrison interrumpió. Rodando los hombros: «Vamos a robarles la nave». El consejo de guerra Zari se quedó en completo silencio. El veterinario parpadeó. «Disculpen». Harrison se giró hacia su equipo. «¿Están pensando lo mismo que yo?» Boomer sonrió. «Oh, por supuesto». Sammy resopló. «Vamos a morir». Vaquero se ajustó el sombrero. «Pedí su silla de capitán». El veterinario los miró, sintiendo que se le escapaba la realidad. «No puedes hablar en serio». Harrison juntó las manos. «Muy bien, equipo, hora de una buena y antigua estupidez humana». La lanzadera de asalto apenas esquivó la primera oleada de disparos. Su artillería se lanzó de cabeza contra el enemigo. El vaquero de la bahía, que estaba en el acorazado, gritaba como un loco. Sammy hackeaba la seguridad enemiga en pleno vuelo y Boomer cargaba explosivos manualmente en la torreta trasera de la nave mientras cantaba un antiguo himno de batalla terrestre que parecía consistir principalmente en palabrotas. Las abrazaderas de acoplamiento se engancharon y la lanzadera se detuvo con un chirrido dentro del hangar de la Devastadora. La rampa se abrió de golpe.
Harrison salió primero, sonriendo como un hombre que nunca había considerado el concepto de consecuencias. Los humanos abrieron fuego. Los cráter no estaban preparados. En cuestión de minutos, el grupo de abordaje se había abierto paso a través de las cubiertas inferiores. Sammy apagó los sistemas de seguridad. Boomer colocó explosivos en puntos estructurales clave y el vaquero se peleó con todo un escuadrón de guerreros cráter, uno tras otro. Robaron a su líder. Para su horror, V participaba activamente. Había abandonado hacía tiempo el intento de comprender esta locura, y en su lugar, había recurrido a simplemente adaptarse a la locura. Incluso se encontró gritando insultos a los Ter mientras huían. Algo que, inquietantemente, resultó bastante satisfactorio. El enfrentamiento final tuvo lugar en el puente de mando del Devastador. El almirante Gorka esperaba, imponente y masivo. Su espada de guerra crepitaba con energía de plasma. Sus soldados se alineaban en la cámara, preparados para una última batalla. Harrison, completamente indiferente, respondió, «Sub». Goras gruñó, «No eres más que insectos». «Sí, sí, gran discurso aterrador de señor de la guerra». Harrison lo saludó con la mano. «Fuera, amigo, la nave es nuestra ahora». Gorar rugió con furia y cargó. Boomer lanzó una granada directamente a sus pies, explotó inmediatamente. Cuando el humo se disipó, Gorka yacía en el suelo durante días. Su armadura de guerra, una vez prístina, estaba cubierta de marcas de quemaduras. Harrison se inclinó y palmeó al aturdido señor de la guerra en el hombro. ¡Qué duro! Un compañero detrás de él. Sammy completó el ataque, anulando los controles de la nave. Los sistemas de armas de los devastadores se activaron. Su propia flota. Los Ter presenciaron su orgullo y alegría. Secuestrados ante sus ojos. La guerra acababa de cambiar y los humanos apenas estaban comenzando. El Imperio Cráter nunca había conocido su propia vergüenza hasta ahora. A través de la galaxia, las transmisiones transmitían lo impensable. El Devastador, el mayor temor de la flota Cráter. Había sido robado, no destruido en batalla, no inutilizado por una potencia de fuego superior. Robado por una banda de humanos y los desesperados restos del dominio Thari. La humillación recorrió las filas Cráter como una enfermedad. Consejos de guerra. Disolverse en indignación y confusión. Sus mejores Teians analizaron cada registro de batalla intentando comprender cómo una especie tan indisciplinada y caótica como los humanos había orquestado semejante desastre. Pero cuanto más estudiaban las acciones humanas, menos sentido tenía. Ninguna especie racional habría intentado la mitad de las cosas que los Terán habían hecho y, sin embargo, tenían uno en el puente de su recién comandada nave de guerra. El comandante Jack Harrison permanecía de pie ante la consola de mando, observando el caos que habían dejado a su paso por el campo de batalla. Sus naves se dispersaban en desorden intentando reagruparse, pero sin su nave insignia para coordinarse, se tambaleaban como bestias sin cabeza. El veterano observó cómo se desarrollaba la escena, luchando por asimilar lo que acababa de ocurrir. La guerra que se había perdido. Ahora, a punto de cambiar a su favor, se giró hacia Harrison, quien estaba apoyado casualmente en los controles, con las manos en los bolsillos como si no hubieran justificado todas las expectativas militares del universo conocido. «Este es V», exhaló, «esto es una locura». Harrison sonrió con locura. Extendió los brazos. «Esta es la humanidad Boomer, sentada cerca del arsenal», exclamó satisfecho. «Vaya. Esta cosa tiene una potencia de fuego de verdad». Pasó las manos por el sistema de objetivos como si fuera un viejo coche potente. «Apuesto a que podríamos destruir al menos 10 naves capitales antes de que Sammy siquiera parpadeara». Sammy, que se había integrado completamente en los sistemas de la nave, dio un bostezo exagerado. «Por favor, mínimo 20. Estos rompen sus sistemas, son como el primer cortafuegos de un niño pequeño. Tengo control total de los protocolos de navegación de las comunicaciones de su flota. ¡Y qué divertido! Podría desconectarles el soporte vital». Ella hizo crujir los nudillos. «Probablemente se estén orinando encima ahora mismo». El vaquero todavía lleva puesto el crack robado que sus oficiales habían adquirido en una pelea de bar hace 2 batallas. Lo ajustó con suficiencia. «Bueno, ahora supongo que eso significa que somos oficialmente lo más aterrador de la galaxia». Vecht, contra toda lógica, se inclinaba a aceptar que los Cráter habían operado bajo la suposición de que la guerra era ordenada, una batalla de fuerza, tácticas y fuerza de voluntad, pero los humanos habían introducido algo nuevo en la ecuación, un factor. Ningún crack, su estratega,
Había tenido en cuenta el caos absoluto. No había forma de predecirlos, ni de entender su proceso de pensamiento. Lucharon en las guerras con las tácticas de un ludópata con una sobredosis de cafeína, y de alguna manera funcionó. La flota enemiga ya se estaba retirando. Las fuerzas Zari, aún en shock, dudaron antes. Al darse cuenta de que este era el momento en que Vex se despertó, canciller, los cráteres se retiran. Tenemos la oportunidad de hacerlos retroceder. La imagen holográfica del canciller parpadeó en la pantalla por primera vez desde que comenzó la guerra. El líder Zari miró con esperanza y ordenó que se movilizaran todas las fuerzas restantes. Recuperando la autoridad que había perdido meses atrás, presione. La ventaja de la batalla no fue solo una victoria, sino un punto de inflexión durante años. Los cráter habían librado una guerra contra civilizaciones que les temían, pero ahora temían algo más fuerte, algo imprudente, algo que no podían anticipar. Temían a los humanos. En cuestión de horas, la flota de Celar lanzó su primera contraofensiva exitosa, obligando a los Cter a retirarse a lo largo de 3 sectores. Civilizaciones que una vez estuvieron paralizadas por el terror ante el poder de los imperios, ahora comenzaban a rally. Porque si los humanos, locos e impredecibles, pudieron defenderse, entonces también pudieron. Las palabras se extendieron por la galaxia. Las leyendas nacieron de la noche a la mañana. Historias de cómo un puñado de guerreros humanos habían robado un nudo aterrador, aplastado la moral de un imperio y cambiado el curso de la guerra con nada más que locura y pura audacia. Llegaron a cada rincón del espacio conocido. Los señores de la guerra, que una vez fueron la cima del miedo, ahora se enfrentaban a un problema sin precedentes: ¿cómo luchar contra un enemigo que no tiene reglas? ¿Cómo elaborar una estrategia contra una especie que se ríe de la lógica? La simple respuesta es: no. La retirada se convirtió en una ruta. Territorios que una vez estuvieron bajo un control férreo inquebrantable ahora se derrumbaron bajo el peso de la incertidumbre. Los depredadores de la galaxia ahora estaban siendo cazados en la sala de guerra a bordo del Devastador, la nave insignia recién capturada. Harrison se recostó en la misma silla que el almirante había ocupado apenas unas horas antes de apoyar las botas en la mesa de guerra, masticando una barra de proteínas como si fuera un día más. Vex se sentó frente a él, todavía procesando la realidad de su nueva posición. ¿Tú planeas esto? Harrison sonrió con suficiencia. No, dio otro mordisco. Improvise. El veterinario exhaló, frotándose las sienes. Y así es como los humanos siempre pelean. Harrison sonrió. Oh, amigo, esto fue solo un calentamiento. Boomer rodeó los hombros de Vex con un brazo, riendo. Será mejor que empieces a acostumbrarte, campeón. Ahora te unes a nosotros. Vex miró fijamente a la banda de lunáticos que, de alguna manera, había terminado aliado con los humanos. No eran tácticos refinados, no eran estrategias meticulosas, pero había algo más. Eran impredecibles y en una guerra donde el enemigo había mapeado cada posible resultado lógico. La imprevisibilidad era el arma más peligrosa del universo. La voz del canciller resonó entre los Khals. Los cráteres están en plena retirada. La guerra puede que no haya terminado, pero dudó. Luego dejó escapar un suspiro lento y extraño. Puede que tengamos una oportunidad. Harrison sonrió con suficiencia, inclinándose hacia adelante. Oh, ya hemos superado a nuestro amigo. Estiró los brazos tras la cabeza, completamente relajado. Veo guerras. Las guerras se libran con ejércitos. Su sonrisa se ensanchó, pero las victorias las ganan los más locos. Bastardos de la Sala. El USS Independence y el Devastador giraron sus propulsores hacia el siguiente campo de batalla. El amanecer de un nuevo tipo de guerra ardía a su paso. Una guerra donde los humanos no eran solo soldados, eran